Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co, comillas. No el que más come queda mejor alimentado, el que más grita mejor habla y el que más hace trampa mejor educado, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en diseñar un algoritmo que permita hallar las soluciones de una ecuación de segundo grado. Planteamos la solución en un programa de 28 líneas. En la línea 4 vemos la instrucción import math. Con esta instrucción estamos importando la librería matemática de Python. Esta librería la vamos a importar para poder usar funciones matemáticas. En este ejercicio vamos a usar la función que permite hallar la raíz cuadrada a un número. Para otros usos se usa esta librería matemática, por ejemplo para funciones trigonométricas, para cálculos de valores absolutos y otro tipo de operaciones matemáticas. Esta librería es amplia, te invitamos a que consultes entonces el código, la fuente de Python. En la línea 6 vemos que a una variable a le asignamos la conversión a entero del método input con el mensaje favor ingresar el valor a. El método input permite capturar variables de entrada, valores de entrada, es decir, permite que el usuario ingrese datos. Eso lo hacemos a través del método input. Y le ponemos obviamente un mensaje entre comillas dobles para que el usuario sepa que va a ingresar. Y el método int lo que hace es convertir eso que recibimos a entero, es decir, hace una conversión forzosa a entero y luego se asigna a la variable a, o sea que la variable a quedará de tipo entero. Recuerde que en Python las variables no se declaran, su tipo de datos será según el valor que reciba. En este caso, en la línea 6, la variable a quedará de tipo entero porque está recibiendo un dato entero. Observe también que en la línea 6 esta instrucción termina con punto y coma. Recuerde que esto lo podemos obviar en Python. En Python podemos poner los puntos y coma. En la línea 7 vemos igualmente como una variable b le asignamos entonces un segundo número que el usuario ingrese. En este caso va a ser el valor de b. Y en la línea 8 observamos que la variable c va a recibir entonces lo que el usuario ingrese como valor de c. Recuerde que una ecuación de segundo grado se puede resolver de varias formas, ¿sí? En este caso, a nivel de algoritmo, vamos a usar el método de la fórmula del estudiante. Recuerde que esta fórmula está expresa como menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo eso sobre 2 por a. Recuerde que una ecuación de segundo grado tiene dos soluciones, dos raíces, ¿sí? Y recuerde que cuando estamos resolviendo una ecuación de segundo grado es posible que encontremos raíces complejas. ¿Por qué? Porque como en la fórmula del estudiante, como se acaba de indicar, existe un radical, entonces debemos hacer las posibles validaciones. ¿Qué pasa si lo que hay dentro del radical es 0? Que solamente la solución pues será un solo valor, ¿sí? Es decir, una raíz doble con el mismo valor, si lo que hay en el radical es 0. ¿Por qué? Porque sería menos b sobre 2a. ¿Y qué pasa si lo que hay en el radical es negativo? Es ahí entonces donde tenemos que darle una solución a la ecuación, pero con raíces complejas. Recuerde que en ingeniería los números complejos no son excluidos. Que el radical sea negativo no quiere decir que la ecuación no tenga solución. ¿Y qué pasa si lo que hay dentro del radical es positivo? En ese caso sí le vamos a dar entonces las dos salidas, las dos raíces naturales. Recuerda entonces que cuando hablamos de una ecuación de segundo grado estamos repasando la forma ax2 más bx más c, ¿cierto? Donde a, b y c son coeficientes.
En este caso lo que el usuario nos va a ingresar son A, B y C, es decir, los tres coeficientes de la ecuación que vamos a resolver. Ahora sí, entonces en la línea 10 a una variable que la llamamos entero le asignamos la operación aritmética de b por b menos 4 por a por c. Recuerde que esto es lo que hay dentro del radical, es decir, eso viene a ser como el discriminante. En este caso esta variable la llamamos interno y le hacemos las respectivas validaciones entonces. Por eso observamos entonces entre las líneas 12 y 28 vemos una sentencia condicional anidada. Recuerde que las sentencias condicionales permiten tomar dos o más caminos alternativos en un programa. En este caso, línea 12, si la variable interno es igual a 0, entonces en caso de ser cierto, línea 14 a la variable x1 le va a asignar menos b sobre 2 por a. Y en la línea 15 imprimimos por pantalla el mensaje, existe una raíz doble de valor x1. Observe varias cosas. Primero, estamos usando una sentencia condicional anidada, ¿sí? Lo segundo es que en Python las sentencias condicionales no se organizan por bloques de llaves, sino por bloques de por tabulación, es decir, las líneas de código se ordenan es por tabulación y no por bloques de llaves. Esto quiere decir que que las instrucciones que cumplan la condición de la línea 12, es decir, que estén dentro de la condicional, que sean ciertas, entonces van a ir con tabulación, ¿sí? Observe que la línea 14 y 15 tiene una tabulación con respecto a la línea 12. Python reconoce eso como líneas de código pertenecientes a la condicional. Observe también que en la línea 12 esa condicional termina con 2 puntos. Esa es la manera como Python tiene su semántica o su estructura a una condicional. Cuando se enfrente a un ejercicio que maneje estructuras repetitivas, es decir, ciclos, va a ver que es muy similar. Se pone el ciclo, luego los 2 puntos y luego aquellas líneas de código que pertenezcan al ciclo van a ir con tabulación. Y entonces, mire acá que en la línea 15 usamos la función print. La función print permite entonces imprimir mensaje por consola que se visualice a través de la pantalla. Se puede imprimir mensaje de texto o variables. Para separar el texto de las variables se usa el símbolo más de suma y el texto debe ir entre comillas dobles. Y si la variable que se va a mostrar en el método print no es de tipo string, entonces hay que hacer una conversión forzosa a string. Esto se hace usando el método str, como se observa en la línea 15. Mire que la variable x1 es de tipo entero, ¿sí? Es decir, recibe números. Como es de tipo entero, entonces para poderla visualizar en pantalla hay que convertirla a tipo cadena, es decir, a tipo string. Por eso se encierra entre paréntesis y se antepone la palabra str. En la línea 17 vemos la instrucción elif interno mayor a 0, 2 puntos. Esto es lo mismo a la instrucción si interno es mayor a 0, entonces, ¿sí? Es decir, elif reemplaza a else if, ¿sí? Y mire cómo esta instrucción no tiene tabulación con respecto a la línea 12, es decir, no hace parte o no va dentro de esta condicional. Bien, entonces entre las líneas 19 y 22 vemos que hay una tabulación, pero con respecto a cuál línea, a la línea 17, es decir, las líneas 19 a 22 hacen parte del elif, es decir, de la segunda condicional, de que interno sea mayor a 0. ¿Por qué? Porque tiene una tabulación con respecto a esa línea inmediatamente anterior. Entonces, en caso de que interno sea positivo, es decir, lo que hay dentro del radical sea positivo, entonces línea 19 a la variable interno le va a llevar la raíz cuadrada de esa variable interno. Recuerde que interno tiene b al cuadrado menos 4 por a por c. Y mire el uso entonces de la raíz cuadrada del método sqrt, que lo que hace es hallar la raíz cuadrada. Entonces simplemente se pone la librería mat.el método y le enviamos como argumento la variable.
En la línea 20 hallamos una solución que sería menos b más interno, todo eso sobre 2 por a. Y en la línea 21 vemos la segunda raíz o solución que es x2, o sea a x2 se le asigna menos b menos interno sobre 2 por a. Recuerde que es una solución con positivo y otra con negativo. Y en la línea 22 imprimimos las raíces, son x1 y x2. Aquí se puede apreciar mejor cómo el método print mezcla variables con texto. Mire entonces que para separar el texto de las variables se usa el símbolo más, el de suma. El texto va entre comillas dobles y que las variables, si no son de tipo string, se convierten a tipo string para poderse usar en el método print. Entonces línea 24, si no, ahí vemos un else. Ese else es entonces de la línea 17, es decir, si no cumple la condicional de la línea 12, cae a la línea 17. Si tampoco cumple la condicional de la línea 17, cae a la línea 24 y entonces ya sabemos que va a tener una solución compleja. ¿Por qué? Porque lo que hay dentro del radical es negativo. Entonces, línea 26, a x1 le asigna menos b sobre 2 por a. Y en la línea 27 a una variable r compleja le asignamos la raíz cuadrada de menos interno sobre 2 por a. Por último imprimimos el mensaje. Las raíces son imaginarias, son x1 más r compleja i. Y también x1 menos r compleja i. Recuerde que i es igual a la raíz cuadrada de menos 1. Recomendamos entonces repasar los números complejos. Esta fue la tutoría del ejercicio, diseñar un algoritmo que permita hallar las soluciones de una ecuación de segundo grado. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.